Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bendición poderles saludar una vez más. Su amigo, Pastor Natanael López. Espero que se encuentren bendecidos, que se encuentren bien, que su familia, sus hijos también igual, que el Señor los esté guardando y donde están. Creemos que el Señor es nuestro protector. Él es el que provee para nuestras vidas en medio de este tiempo tal vez de necesidad, a veces financiera, a veces podemos pasar por una necesidad de salud, emocional, cualquiera que sea nuestra necesidad. Dice la Biblia, mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria, y su bendición no se limita a una cosa en específico, sino que cualquiera que sea nuestra necesidad, el Señor suple. Él puede suplir mi soledad con su compañía, con su paz a mi corazón, y cualquiera que sea tu necesidad, amado hermano, vamos a confiar en el Señor. Bueno, bienvenido esta tarde al estudio de la palabra del Señor, libro de Apocalipsis. Es una bendición poder estudiar este libro, ya que en lo personal yo he encontrado que es un libro que infunde aliento. Estoy convencido que el propósito por el cual Dios le entregó este libro a Juan en primer lugar, en primera instancia, fue para que en el tiempo en el que Juan estaba en la isla de Patmos, la iglesia primitiva, los primeros creyentes que habían creído en Jesucristo, estaban siendo perseguidos. Muchos de ellos estaban siendo muertos, estaban siendo objeto de burla, eran puestos, dice la historia, que en circos para ser exhibidos, un entretenimiento, y muchos de ellos eran muertos por fieras, quemados vivos, muertos por gladiadores, y eran objeto de entretenimiento. Pero en ese tiempo Dios le entrega una palabra a Juan para la iglesia, y el propósito es que el creyente cobre ánimo, que no desmaye, que no piense que el enemigo va a ganar, porque a veces podemos sentir que nuestra circunstancia nos arrebasa, que nuestra tragedia, que nuestro dolor está por encima de nosotros. Pero el Señor viene con su palabra y nos recuerda y nos dice, no es así. Tu circunstancia, tu dolor, tu problema, tu crisis es real, la estás enfrentando, pero hay algo que está por encima de cualquier situación, y es el poder de Jesucristo, es la palabra de Dios, son las promesas de Dios que Él ha dado a nuestras vidas. Así que Apocalipsis es un libro que, si tú quieres cobrar ánimo, si tú estás pasando por un tiempo de desánimo, de preocupación, de ansiedad, de temor, el libro de Apocalipsis nos va a hablar, en primer lugar, nos va a recordar que Jesucristo es el Rey que viene pronto, y Él es el vencedor. Él es el vencedor. Y en segundo lugar, el libro de Apocalipsis nos va a hablar que viene el tiempo del fin de la maldad. Cuando Cristo venga, Él va a traer justicia. Él es el que va a confrontar, a traer a juicio toda maldad. Así que quiero animarte, quiero inspirarte, amado amigo, hermano, que leas el libro de Apocalipsis. Y esta tarde vamos a estudiar el capítulo 6, y vamos a leer específicamente el verso 9 al 17. Capítulo 6 de Apocalipsis. Si tienes tu Biblia por ahí, te recomiendo que la tomes. Va a ser muy importante que tú leas los versículos que voy a estar leyendo, para que tú te des cuenta, para que tú puedas cerciorarte de que lo que yo te estoy compartiendo es lo que tú tienes ahí escrito. Yo solamente te voy a dar una explicación, pero es tu tarea leerlo y escudriñarlo también, y comparar a la luz de su palabra que lo que yo te estoy compartiendo es la palabra viva y poderosa de Jesucristo. Así que Apocalipsis capítulo 6, el tema de hoy es: no tardes en buscar a Dios. No tardes en buscar a Dios. Muchas veces nosotros dejamos para mañana algunas cosas por flojera, por desidia, porque pensamos que tenemos tiempo de sobra, porque mañana tal vez va a ser el mejor día para hacerlo. Hoy no es el día, no es el mejor día, otro día lo hago. No tardes en buscar a Dios. Hoy es el día de iniciar
una relación con Jesucristo. Hoy es el día de renovar tu comunión con Jesús. Capítulo 6, Apocalipsis, verso 9 dice: cuando abrí el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Dice, y clamaban, a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? ¿No juzgarás y vengarás nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos. Estos versículos nos hablan de el quinto sello que es abierto, el sello número 5. Ya hablamos la semana pasada de los primeros 4 sellos, que eran los caballos con los jinetes que vienen a traer juicio sobre la tierra. Van a venir, no, estos acontecimientos aún no han ocurrido, pero van a ocurrir en la tierra. Y hablábamos que va a venir el anticristo, va a venir tiempos de hambruna, van a venir tiempos de catástrofes naturales, va a venir pestilencias, va a venir muerte, va a venir guerras, y todo esto durante el tiempo de la gran tribulación, especialmente los últimos 3 años y medio que el ser humano va a enfrentar la gran tribulación. Ahora, esta gran tribulación es para aquellos que no han reconocido a Jesucristo como Señor y su Salvador. Antes de esto, nosotros creemos que la iglesia será arrebatada. Estaremos con Jesucristo celebrando con el Señor. Pero aquellos que no han creído en Jesús, dice, el hombre pasará por el tiempo de la gran tribulación. Entonces aquí tenemos en el verso 9 el quinto sello. Y el quinto sello nos habla de el clamor, de un clamor por justicia, un clamor que le dice a Dios: Señor, ven a vengar nuestras muertes. Y aquí estamos viendo aquellos que han sido muertos, aquellos que han sido perseguidos, aquellos que han sido muertos injustamente. A lo largo de la historia podemos mirar cómo la injusticia, cómo la maldad ha destruido, ha eliminado, ha matado al hombre justo, al hombre bueno. Lo miramos desde el principio de Génesis, Abel y Caín. Dice la Biblia que lo que produjo en Caín un celo por su hermano era que a Dios le había agradado su ofrenda. Y sabes, eso es lo que ofende al hombre incrédulo, eso es lo que ofende al hombre pecador. Cuando un hombre piadoso, cuando una persona decide vivir para Cristo, quiero que sepas que va a haber personas que al hombre incrédulo, al hombre natural, le va a molestar. Por eso al hombre no le agrada escuchar la palabra de Dios. Al hombre que no quiere saber nada de su palabra, no quiere, porque le vas a incomodar su estilo de vida, vas a incomodar su pecado, vas a incomodar su maldad, vas a incomodar su proceder. Era lo mismo que pasaba con Jesús. Cuando Jesús hablaba, sus palabras incomodaban a aquellos que estaban en esos pecados y se sentían atacados, incluyendo a los religiosos, a los que aparentemente eran espirituales, pero que en realidad en su corazón había maldad. Así que siempre la justicia, el hombre justo es perseguido por la maldad. Y estos hombres que miramos aquí en estos versículos, verso 9 en adelante, son aquellos santos, son aquellos hombres y mujeres que han vivido para el Señor. Por eso miramos en el verso 9 que dice: vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de Dios. Es decir, porque vivían para Dios, porque vivían una vida de fe, porque su deseo era agradar a Dios. No dice que eran personas perfectas, porque entendemos que no hay nadie imperfecto, pero eran personas que tenían una moral, tenían una vida, un estándar en el cual ellos deseaban agradar a Dios en su estilo de vida. Había cosas que no aceptaban, había cosas que ellos no las toleraban, que no las permitían, aunque el hombre natural las permite y dice que no son malas.
pero ellos sabían que delante de Dios eso era una maldad. Entonces la Biblia dice que estos hombres fueron perseguidos. Y a lo largo de la historia hemos visto cómo la injusticia sobre aquellos que sirven a Dios, específicamente o especialmente en estos versículos, nos habla y ellos claman, dice que hacen un clamor a Dios y le dicen: Dios, ¿hasta cuándo? Tristemente muchos creyentes han sufrido y han padecido de la muerte por causa de Cristo. Aunque en nuestro entorno, en nuestro contexto, por ejemplo nosotros que vivimos en Estados Unidos, no padecemos de esa manera, pero hay otros países en que los creyentes, aquellos que han creído en Jesucristo, son puestos en una prisión, son objeto de burla, son perseguidos y a algunos incluso son muertos porque han decidido creer en Jesucristo. La oferta para ellos es: renuncia a tu fe en Jesús. Y ellos han dicho: he decidido seguir a Cristo, he decidido creer a Jesús, aunque esto signifique la muerte, pero yo decido seguir a Jesús. Entonces, tristemente, lamentablemente, muchos creyentes han muerto por seguir a Jesús. Sin embargo, la muerte de un creyente, dice la Biblia que la muerte de los santos es como aroma fragante ante Dios. ¿Te imaginas? Dios, al mirar a alguien que dice: yo estoy dispuesto a morir por lo que creo, por Jesucristo, es lo más preciado, lo más maravilloso. Dice la historia que cuando Pedro fue sentenciado a muerte, iba a ser crucificado, y él no tuvo ningún problema con morir crucificado. Y dijo: lo único que le voy a pedir es que yo no puedo morir como murió mi maestro. Si voy a ser crucificado, quiero que mi cuerpo, mi cabeza quede hacia abajo. Porque era tal el honor para la iglesia primitiva morir por Cristo. Pero Pedro decía: ¿cómo voy a morir como mi Señor? Él es lo máximo. Yo voy a morir porque Él es digno y Él merece que yo muera por Él, pero pónganme al revés. Entonces miramos a Pedro, miramos a Jacob, miramos a Pablo y a muchos creyentes muriendo por Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaban apasionados por Él, porque amaban a Dios, porque sabían que lo más maravilloso que tenían era Jesucristo. Amado hermano, quiero decirte, lo más maravilloso que tú y yo tenemos es a Jesús en nuestra vida. Y vale la pena pasar persecución, burlas, desprecios, lo que sea que pasemos por Jesucristo. Él es digno. Mateo 24:9 dice que Jesús les dijo: entonces nos van a entregar a tribulación y van a ser y los van a matar y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Jesús ya les había dicho a su iglesia, a sus discípulos: va a haber tiempo de persecución. Y en el tiempo de la gran tribulación, específicamente el capítulo 6, verso 9, estamos hablando de los 7 juicios. Va a haber un tiempo de persecución. ¿Contra quién? Bueno, en primer lugar, contra Israel, contra el pueblo de Dios. El anticristo va a ser una persecución como nunca antes se ha hecho. Ya ha habido persecuciones en la historia. Y si tú estudias la historia de Israel, tú te vas a dar cuenta que Israel siempre ha querido ser exterminado por diferentes gobernantes. Hitler fue uno de ellos. Mató a millones de judíos. Y sabes, tal vez su deseo, el plan de Hitler era erradicar a los judíos. Y no lo logró, no lo pudo, porque todavía hay judíos, hay pueblo de Israel que se levanta el día de hoy. Y ahí está la nación, ahí está Jerusalén, ahí está Israel. Es una nación con su bandera alta, el pueblo de Dios. Pero en aquel tiempo Israel va a ser perseguido por el anticristo y todas aquellas naciones que están a favor del anticristo, que van a ser muchas, y van a hacer guerra contra el pueblo de Israel, los van a perseguir. Por eso dice la Biblia en estos versículos que les leía, que van a clamar los mártires a través de toda la historia, van a decir: Señor, este clamor, esta oración, haz justicia por nosotros, hemos sido muertos por ti, interven tú, ya, trae juicio, Señor, venga nuestra sangre. Dice la Biblia en el verso 11, dice: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos,
que también habrían de ser muertos como ellos. Es decir, que en la gran tribulación va a haber una persecución, va a haber muerte contra el pueblo de Dios, contra todo aquel que ama a Jesucristo. Y dicho sea de paso, yo creo que va a haber personas que en algún momento creyeron en Jesucristo y se apartaron del Señor, de su palabra. Es más, va a haber personas que escucharon la palabra, pero nunca se rindieron a Jesús. Y cuando venga la gran tribulación, van a recapacitar, van a entender y van a decir, es verdad lo que mi abuela me decía, es verdad lo que mi madre decía, es verdad lo que el pastor decía. Yo nunca le quise entregar mi vida a Jesús, pero en aquel tiempo va a haber mucha gente que va a recapacitar y va a entender que lo que dice la Biblia es verdad y que están durante el tiempo de la gran tribulación y van a querer ser salvos, pero en aquel tiempo van a ser perseguidos y probablemente les va a costar su propia vida, pero vale la pena, aun cuando sea enfrentar la muerte, seguir a Jesucristo, porque solamente en Jesucristo podremos tener vida eterna a su lado. Así que Jesús dijo que iba a haber tribulación en el verso 9 del capítulo 24 de Mateo, y que iban a ser aborrecidos por mucha gente. Dice, iban a ser matados por causa del nombre de Jesucristo. Amado hermano, hermana, si el día de hoy tú eres objeto de burla, si tú eres perseguido, si te sientes atacado porque sirves a Jesús, yo quiero decirte, cobra ánimo, no te desmoralices, no te quejes, no te amargues. Es un honor servir al Rey de Reyes. No importa lo que digan los demás, tú sirve a Jesús y hazlo con devoción, hazlo con entrega, con pasión, porque Jesucristo es digno. Segundo de Timoteo, también Pablo habló de esto, el capítulo 3, verso 12, dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Qué bueno que nosotros como creyentes confiamos, sabemos que no tendremos que pasar por la gran tribulación. Aún sin embargo, en esta vida pasamos por distintos dolores, pasamos por persecución, por pruebas de diferentes formas. Pero no importa, porque la vida del creyente es un camino de padecimiento, pero también es un camino de victoria, porque a nuestro lado, aunque caminemos en el valle, con nosotros está Jesucristo. Él nos acompaña en nuestros días oscuros, en nuestras noches más densas, en los días más oscuros, en nuestros días más dolorosos. Ahí está Jesucristo para acompañarnos, el fiel compañero, Jesús. Así que cobre ánimo, mi hermano, levántate y sigue sirviéndole al Señor. Debemos estar dispuestos entonces a morir por Jesucristo. Pero fíjate, no necesitamos morir físicamente por Cristo, pero hay una muerte que sí tenemos que llevarla a cabo todos los días, y es la muerte a nuestra propia voluntad, la muerte a nuestros deseos, la muerte a nuestros sueños, la muerte a nuestros planes, es decir, morir a nuestra propia vida, renunciar a nosotros. Yo no puedo seguir a Jesús si no estoy dispuesto a morir a mi credo, a mi forma de pensar, a mi opinión. Tengo que renunciar a mí mismo, porque dice su palabra que el que muere a sí mismo tiene vida en Jesucristo. Jesús lo dijo de la siguiente manera: todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mí la salvará. Y alguien puede pensar, bueno, ¿significa que tengo que ser perseguido, tengo que ser muerto para entonces tener vida eterna? No. Perder tu vida por Cristo significa simplemente renuncia a tu fe, a tu creencia, a lo que tú te has aferrado. Es más, renunciar a tus propias obras, a tu religiosidad, a tu espiritualidad, que tú piensas que eso es lo que te justifica. Renuncia a ti y cree en Jesucristo. Jesús es el único que te puede salvar. En Él está la salvación. La palabra de Dios dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por fe. Así que estos mártires que miramos aquí en estos versículos, verso 9, verso 10 y 11 del capítulo 6 de Apocalipsis, son mártires que están orando y están pidiendo, clamando por justicia a Dios. Son hombres y mujeres piadosos que creyeron
Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá. Quiere decir que fueron gente que vivió creyendo en la promesa de Dios. Estas son personas que han mantenido su testimonio por encima de su amor propio. Es decir, renunciaron a sus planes, a lo que ellos tenían, y dijeron: Señor, preferimos seguirte a ti. Como creyentes, hermanos, debemos entonces perdonar a aquellos que nos aborrecen. Si hay alguien que simplemente no le agradas porque tú has decidido servir a Jesucristo, si hay alguien que te critica, si hay alguien que dice pestes de ti, que habla mal de ti, no te preocupes. La Biblia nos dice que debemos amar a los que nos aborrecen. Así que cuando mires por ahí algún mensaje, alguna insinuación en contra tuya por redes sociales, no le contestes. Mejor ámalo, mejor ora por él, mejor bendícelo, pero no caigas en esa trampa. Dice la Biblia que nosotros como creyentes debemos amar a los que nos persiguen. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque dice la Biblia que estos mártires, estos hombres y mujeres que sufrieron, padecieron aún la muerte por Cristo, ellos no tomaron venganza, pero ellos dejaron su causa en las manos de Jesús, sabiendo que Cristo es el que toma justicia. Lucas capítulo 9, verso 54 dice que Juan y Jacob habían pasado por una ciudad junto con Jesús y los demás discípulos, pero destaca a Juan y a Jacob, porque dice que cuando llegaron por esa ciudad, las personas de esa ciudad no les recibieron, sino que los echaron fuera, los corrieron, les dijeron: aquí no los queremos. Dice la Biblia que Juan y Jacob le dijeron a Jesús: Señor, ¿quieres que oremos al Padre para que descienda fuego del cielo y los consuma a todos? Y Jesús les contesta: ustedes no entienden por qué propósito yo he venido. Yo no vine a perder vidas, yo vine a salvar vidas. ¿Qué quiere decir? Que en este tiempo estamos bajo la gracia, y el deseo de Dios es que cada uno de nosotros seamos salvos, aún aquellos que te persiguen. El plan de Dios es que aún ellos también tengan salvación. Así que, amado hermano, Dios ama al más vil pecador, y nuestro trabajo es orar por ellos. Y si alguien te hace maldad, si alguien nos persigue como persiguieron a estos santos, a estos hombres y mujeres de Dios, encomendar nuestra causa a Jesucristo. Cuando nosotros perdonamos a las personas, estamos renunciando a toda idea de venganza por nuestra propia cuenta, por nuestras propias fuerzas, y dejamos todo en las manos de Dios. Dice la Biblia que estos mártires clamaban a Dios y decían: Señor, ¿hasta cuándo? Trae justicia. Es decir, Señor, tuya es la venganza. Y yo quiero decirte esta hora: Dios es el que se venga, Dios es el que hace justicia, no nosotros. Yo no soy bueno para hacer venganza, porque cuando yo me vengo, yo peco, yo me extralimito, yo me ciego en mi ira y peco contra Dios. Pero Dios es santo, y cuando Dios se venga, su venganza es santa, es perfecta, es pura, es perfecta. Así que dejemos la venganza en las manos de Dios. La respuesta que estos mártires tienen aquí en estos versículos dice que se les entregaron ropas blancas. Yo quiero decirte, ropas blancas representan justicia. Han sido justificados, y justicia significa: no se preocupen, yo los he justificado y yo les voy a hacer justicia a su tiempo. Pero también ropas blancas significa: has llegado, has vencido. Por lo tanto, ropas blancas significa victoria y justicia. Así que todo aquel que muere creyendo en Jesucristo recibe justicia y victoria. Dice la Biblia que les fueron entregadas ropas blancas. Vamos a continuar los siguientes versículos del capítulo 6. Yo quiero que me acompañes. Verso 12 dice: miré cuando abrí el sexto sello, he aquí que hubo un gran terremoto. Dice: el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Cuando leo estos versículos, obviamente que estos versículos suenan a un día espantoso, terrible.
del cual yo no quiero estar aquí, pero así será ese día. Está hablando de un día, el sexto sello es el juicio más duro, más terrible, porque dice la Biblia, solamente algunas características, dice los elementos, que es el sol, la luna, estrellas, la tierra, será removida ese día. Y está hablando del sexto sello. ¿Y qué es el sexto sello que miró Juan, que fue abierto? Bueno, el sexto sello que se describe aquí es el juicio final sobre el mundo. ¿Y cuál es este juicio final? Bueno, el sexto sello nos habla el gran día de la ira de Dios. El sexto sello no tiene que ver con un terremoto, no tiene que ver con una hambruna, no tiene que ver con el diablo, no tiene que ver con el anticristo, ni con sus demonios. Tiene que ver con alguien más terrible para aquellos que lo han rechazado, y es Jesucristo. Terrible cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios, dice la palabra de Dios, no tengan temor, no tengan miedo de aquellos que aquellos que te pueden destruir tu vida, que te pueden matar, que te pueden quitar la vida. No tengas temor del hombre, tengas miedo del diablo. Hay gente que le tiene miedo al diablo, hay gente que le tiene miedo a una sombra. No tengas miedo de esas cosas. Mejor ten temor a Dios, porque Él sí es todopoderoso. Y cuando nosotros tenemos un temor a Dios, pero es un temor santo, es un temor reverente, entonces yo no tengo que tenerle temor a nada, ni a la muerte le tengo que tener temor, porque tengo un temor a mi Dios. Es una reverencia, es una obediencia a Él y un sometimiento voluntario, porque lo amo, porque yo sé que Él es digno de reverencia y de obediencia. Jesús habló de estos versículos que acabamos de leer. Jesús habló de ellos en Mateo capítulo 24, verso 29 en adelante. Jesús mismo habló como lo está hablando aquí Juan. Y quiero que me acompañes, Mateo 24, 29, para que tú compares lo que Juan dijo y lo que también dijo Jesús. Jesús dijo en el verso 29 del capítulo 24 de Mateo: y inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Aquí miramos en estos versículos que dice después de aquella tribulación. Es decir, por eso yo decía que el sexto sello está hablando aquí ya para terminar prácticamente la gran tribulación. Viene lo último. Y dice que esto último es el tiempo en el cual Jesucristo va a venir. Y cuando Él venga, aún los elementos naturales, el sol, la tierra, la luna, las estrellas, van a ser conmovidos, van a ser afectados, porque el Hijo del Hombre vendrá. Y hay una palabra aquí que dice, entonces los hombres se lamentarán. ¿Por qué es el lamento de ellos? Se van a lamentar porque por mucho tiempo endurecieron su corazón, fueron incrédulos, no se quebrantaron ante Jesús, se burlaron de Dios, se burlaron de su palabra, ignoraron a Dios, pero dice la Biblia, se lamentarán. También Joel nos habla de la misma profecía. Verso 30 dice del capítulo 2 de Joel: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Vuelvo a recalcar, viene el día de la ira de Dios, el día grande, el día espantoso de Jehová. ¿Y por qué es espantoso? Porque es para aquellos que no se han arrepentido, es para aquellos que han endurecido su corazón. Pero tú y yo, y tú que me escuchas, amado oyente, amigo, hermano, tú y yo debemos rendirnos hoy a Jesús, arrepentirnos y reconocer que solo en Jesucristo podemos evitar el día de la gran ira. ¿Podemos escapar del día de la gran ira? Sí. ¿Cómo? Recibiendo a Jesucristo, aceptándolo hoy como nuestro Señor y Salvador. Así que no tardes en buscar a Jesús, no tardes en venir a Cristo. Hoy es el día de recibir a Jesucristo. Verso 15, para terminar, capítulo 6, verso 15 dice: los reyes de la tierra, los grandes, los ricos,
los capitanes, los poderosos y todos los siervos y todos los libres se escondieron en las cuevas, en peñas, es decir, en cuevas, dice, o entre piedras de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros, escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Wow, esto nos habla de que el día de la gran ira del Señor será un día terrible. Ahora, quiero concluir con esto. No es mi deseo que al escuchar estas palabras te llenes de ansiedad, de temor, de terror tu corazón, no. Porque aquellos que hemos creído en Jesucristo sabemos que esta palabra no es para nosotros. Pero por cuanto hemos temido y nos hemos humillado al Señor, sabemos que este juicio no está preparado para nosotros. Yo no voy a enfrentar al Cordero de Dios el día de la ira, porque hoy yo lo he aceptado al Cordero de Dios. Y como hoy tengo al Cordero de Dios, yo no necesito enfrentar su ira, porque me he humillado. Así tú y cada uno tenemos que humillarnos hoy y buscar al Señor. Para los incrédulos, para los que han rechazado a Jesús, para los que no quieren aceptar a Cristo, bueno, esto significa que en aquel día se darán cuenta que ellos no son dueños del mundo como creían. No son dueños ni de su propia vida, que hay un Señor, y ese es Jesucristo. Hoy en día el hombre está orgulloso y hace lo que quiere, sin tomar a Dios en cuenta. Vive como quiere, se jacta, se burla y dice: es mi vida. Pero en aquel día se darán cuenta que al Cordero le pertenecen todas las cosas. También esto significa, para el incrédulo, significa que un día van a tener que reconocer a Jesucristo, pero será demasiado tarde para tener salvación. Dice, se lamentarán. ¿Por qué dice que se lamentarán? Porque será demasiado tarde, porque entonces ya no habrá salvación, sino que tendrán que enfrentar la ira de Dios. El final de su maldad ha llegado, y lo que se aproxima o lo que le sigue es una perdición eterna, un castigo eterno. Dice la Biblia que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esa es la realidad. A veces escucho que hay personas que dicen que el apocalipsis se avecina y que vienen los zombies, tiempos de terremotos, tienen miedo que si existen los extraterrestres y que esto y que el otro. Y la verdad, ninguna de esas cosas realmente tiene base. Todos esos son productos de Hollywood. Pero la Biblia dice que el día más terrible es el día cuando viene Dios sobre la tierra. Día terrible para los que rechazan a Jesús. Pero para nosotros, tú que crees en Jesucristo, tú y yo recibiremos un reino inconmovible en la venida de Cristo. Así que nosotros debemos gozarnos, debemos celebrar, debemos estar contentos, debemos decir: Señor, ven. Nos conviene que Cristo venga. Deseamos, la iglesia dice: ven Cristo, ven. Porque sabemos que la venida de Jesucristo traerá consigo justicia, traerá orden, traerá el reino, y nosotros juntamente con Él reinaremos por toda la eternidad. Así que no nos amedrentamos al leer estos versículos, no nos causan temor, no nos causan ansiedad. Por lo contrario, nos gozamos, nos deleitamos en medio de nuestra persecución, en medio de nuestras dolencias temporales, enfermedad temporal, crisis temporales, pero sabemos que tenemos una redención eterna al lado de Jesucristo. Yo quiero invitarte en esta hora, ahí donde tú estás. ¿Por qué no aceptas a Jesús? ¿Por qué no lo recibes en tu corazón? Ya no tardes más. Hoy es el día de recibir a Jesucristo. Ahí donde tú te encuentras, yo te invito. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Padre, en esta hora te damos gracias porque por tu Hijo Jesús tenemos redención, salvación, vida eterna. Señor, y hemos escapado solo por tu misericordia del juicio venidero. No porque seamos buenos ni mejor que nadie, pero por cuanto hemos creído en tu Hijo Jesucristo.
Si cualquier persona, Dios, que está escuchando esta palabra, Espíritu Santo, redarguye, ministrale, Señor, que haya esa convicción, esa seguridad de que al entregarse a ti, adquiere salvación y vida eterna. Te bendigo, te adoro, Padre. Bendigo a cada oyente, a cada hermano. Dios, que podamos cobrar ánimo, que esta tarde podamos emocionarnos, regocijarnos con tu palabra, Jesús, y tener una perspectiva bíblica, una perspectiva del cielo, una perspectiva tuya, Dios. A ti sea la gloria y la honra, Jesús. Amén y amén. Mi amado amigo, hermano, un saludo. Ministerio La Puerta Abierta te bendice. Bendecimos a nuestros hermanos, tu amigo y pastor Natanael López. Que Dios te bendiga.